Imagina subir a un tren por la noche en Francia, pensando que será un viaje tranquilo. El sonido de los rieles, la calma de los pasajeros, la oscuridad del paisaje. Pero entre los vagones se esconde un depredador. Un hombre que observa, acecha y elige a su víctima en silencio. En los años 80 y 90, Francia vivió una pesadilla. Un asesino en serie que utilizaba la red ferroviaria para moverse, cazar y escapar sin dejar rastro. Hoy conocerás la historia del asesino del ferrocarril, un criminal cuya brutalidad sembró el terror en Europa y cuya identidad tardó décadas en confirmarse. La primera víctima apareció en 1984, cerca de un ferrocarril en París. Era una joven que había desaparecido tras tomar un tren nocturno. Su cuerpo fue hallado sin vida, brutalmente atacado. Los investigadores quedaron desconcertados. No había testigos, ni sospechosos claros. Lo que parecía un crimen aislado se repitió una y otra vez, siempre cerca de estaciones de tren o vías férreas. Pronto, la prensa francesa bautizó al culpable como el asesino del ferrocarril. El asesino tenía un modus operandi claro. Abordaba a mujeres jóvenes que viajaban solas en trenes nocturnos. Las seguía, ganaba su confianza o simplemente las intimidaba. Después las atacaba de manera brutal, combinando violencia sexual con asesinato. Los cuerpos eran abandonados cerca de las vías, en descampados o incluso en sótanos de estaciones. La policía comenzó a relacionar los crímenes, pero el asesino parecía un fantasma. Nunca dejaba huellas claras y siempre lograba escapar a través del sistema ferroviario. A medida que los años pasaban, los casos se multiplicaban. Mujeres desaparecían tras tomar el tren en París, Lyon, Marsella o Estrasburgo. Los medios advertían a las pasajeras de viajar solas, especialmente en horarios nocturnos. El miedo se extendió tanto que muchas mujeres dejaron de usar los trenes por la noche. El ferrocarril, símbolo de progreso y modernidad, se había convertido en un lugar de terror. La policía tenía perfiles, pero ningún nombre. El asesino parecía conocer muy bien la red ferroviaria. Algunos agentes creían que podía ser un trabajador del tren, un revisor, un conductor, alguien que se moviera libremente entre ciudades. Otros pensaban que era un vagabundo que vivía en los trenes. La investigación fue un laberinto de hipótesis, sin pruebas sólidas. El caso se volvió una obsesión para las autoridades, que sabían que el asesino podía atacar de nuevo en cualquier momento. Durante los años 90, la tecnología de ADN comenzó a avanzar. Los investigadores guardaron restos biológicos de las escenas del crimen, esperando el momento en que pudieran analizarlos. Ese momento llegó años después. El perfil genético del asesino fue finalmente establecido, y reveló que todos los crímenes estaban conectados. El hombre responsable tenía un solo nombre, Francis Eaulmé, ya conocido por otros asesinatos en Francia. Fue identificado como el asesino del ferrocarril y condenado a cadena perpetua. Tras décadas de terror, la justicia finalmente alcanzaba al depredador de los trenes. Francis Eaulmé no era un desconocido. Era un vagabundo con un pasado marcado por la violencia y los crímenes. Durante años, se había desplazado por Francia utilizando trenes, cometiendo asesinatos en distintas ciudades. El apodo de «asesino del ferrocarril» no era casualidad. Los trenes eran su medio para acercarse a las víctimas y escapar sin ser visto. Su arresto puso fin a una de las cacerías criminales más largas de la historia reciente de Francia. La historia del asesino del ferrocarril es un recordatorio de cómo el miedo puede apoderarse de la vida cotidiana. Un tren nocturno, que debía ser un viaje seguro, se convirtió en una trampa mortal. Un asesino que parecía invisible usó el sistema ferroviario como su coto de caza personal durante años. Aunque la justicia logró atraparlo, el eco de aquellos crímenes sigue resonando. Porque cada vez que alguien toma un tren vacío de noche, la pregunta regresa como un escalofrío. ¿Y si el asesino aún estuviera allí, esperando en silencio? Si esta historia te ha puesto los pelos de punta y quieres descubrir más crímenes reales, misterios y asesinos en serie, dale un like a este vídeo y compártelo con quien también disfrute del True Crime. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos documentales. Y ahora dime en los comentarios, ¿te atreverías a viajar solo en un tren de noche después de escuchar esta historia?